Bueno, Beatriz, Pablo, bienvenidos. Buenas tardes, soy David Muñoz, represento tanto al Grupo Dracar como a la Universidad de Málaga en esta jornada de Juernes Emprendedor. Bienvenidos y bueno, pues hoy tenemos un bombazo de ponentes, son miembros de un despacho como es Garrigues, que es un potente despacho a nivel mundial, con sedes en varios continentes y que con nosotros pues, está colaborando hace ya muchísimo tiempo, sobre todo en temas de startups, emprendedores y sobre todo en el comienzo, en la andadura empresarial. No voy a dedicar mucho tiempo a presentarles, que poco a poco se vayan presentando ellos, porque ellos son los protagonistas y de verdad espero que les saquéis mucho provecho porque tenéis la oportunidad de hacerle preguntas a gente que tiene una experiencia brutal en todo lo relacionado con el mundo empresarial y sobre todo pues en pactos de socios, todo lo que es impuestos, todo lo que está relacionado con el transcurso de la vida de una empresa. Así que les paso a ellos el protagonismo y muchísimas gracias por asistir. Beatriz, comienza, te presentas. Pues sí, muchas gracias, David. Gracias por la introducción y por invitarnos a esta sesión del Jueves de los Emprendedores. Ya hemos estado aquí en ocasiones anteriores y la verdad que es un placer para nosotros poder participar. Como decía David, bueno, nosotros somos abogados, tanto Pablo como Alberto como yo, del despacho de abogados de Garrigues. Garrigues, para quien no lo conozca, pues es uno de los despachos más grandes de Europa continental y en España pues tiene oficinas en todas las grandes ciudades. Nosotros estamos basados en Málaga y estamos principalmente centrados en derecho de empresas, y últimamente la verdad que con un especial foco en las startups, principalmente todo lo que son los procesos de inversión de las startups. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un tema muy, muy recurrente y yo creo que genera bastante interés y la idea hoy pues, es hacer un pequeño repaso legal a las principales cuestiones legales que afectan a las startups. No vamos a intentar no entrar en temas muy jurídicos complicados porque sabemos que las personas que estáis escuchándonos pues probablemente no seáis abogados y queremos que sea algo más práctico y bueno, que os sirva en un futuro o en un presente para los negocios que estéis en curso de montar o ya en marcha o que pensáis montar, ¿vale? Así que si os parece empezamos con la presentación. En primer lugar, bueno, vamos a ver principalmente cuatro aspectos, ¿no? Nos vamos a centrar, en primer lugar, es qué forma jurídica puede adaptar la startup. Oye, ¿qué me interesa? ¿Hacer el negocio yo individualmente como persona física o tengo que montar una empresa, una sociedad limitada, una sociedad anónima? Esa va a ser la primera parte que vamos a tratar. Luego veremos el proceso de inversión en una startup, ¿vale? Un poco cuál es el típico proceso de inversión, de obtención de fondos y de inversión. En tercer lugar, veremos bueno, pues, cuestiones relativas a la fiscalidad en torno al emprendimiento. Y por último, pues cuestiones laborales, ¿no? En relación al emprendimiento, ¿vale? Yo voy a tratar la primera parte, ¿vale? Y como os decía, ¿qué forma jurídica puede adoptar mi startup? Bueno, vamos a ver. Normalmente una startup al final es una idea de negocio, ¿no? Un emprendedor que tiene una idea de negocio y piensa en qué forma jurídica le puede dar pues, para prevenir riesgos que se pueden presentar en el negocio o proteger el patrimonio, ¿no? Entonces, principalmente, aunque hay más, pero por centrarnos en las fundamentales, ¿no? Y las que en la práctica nos encontramos mayormente, por un lado es actuar como un empresario individual, es decir, pues una persona física puede ser una empresa, ¿vale? Esto tiene sentido sobre todo cuando se está empezando con la actividad. Es decir, cuando a lo mejor es
es una sola persona o con otro compañero o compañera, ¿no? que empieza un negocio, pues es muy sencillo. Tú te das de alta y puedes empezar la actividad sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿qué ocurre? Cuando una persona realiza la actividad directamente, sin el parapeto, por así decirlo, de una sociedad, pues eso implica que tiene una responsabilidad universal. Es decir, que si esa persona empieza a firmar contratos y a endeudarse, entonces responde con su propio patrimonio y se confunde el patrimonio de esa persona con el empresarial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, oye, si firma un contrato, un préstamo, por ejemplo, con un banco, pues el banco podrá ir contra la persona física y todo su patrimonio, su casa, es decir, respondería por todas las deudas, ¿vale? Con lo cual, la conclusión es que si realmente ya empezamos con un negocio que empieza a complicarse, cuando digo que empieza a complicarse quiero decir que ya pues tiene obligaciones con terceros, tienes trabajadores, es decir, asumes obligaciones, pues puede ser interesante adoptar la forma jurídica de una sociedad limitada, ¿vale? La sociedad limitada es un tipo societario, hay otras, como puede ser la sociedad anónima, o la sociedad comanditaria por acción. Es decir, hay otro tipo de sociedades, pero la más habitual y la más sencilla es la sociedad limitada, ¿vale? La sociedad limitada es relativamente fácil de constituir, el capital social mínimo son 3.000 euros, puede ser en dinero, puede ser aportando un bien, puede haber un socio, puede ser un socio único, puede haber varios socios, puede haber un administrador, puede haber varios administradores y, como decía, la ventaja que tiene frente a un empresario individual es que hay una separación de patrimonios, es decir, cuando la sociedad empieza a contratar con terceros, pues, por ejemplo con el banco, ¿no? que le da un préstamo o tiene trabajadores, pues, oye, si esa sociedad va mal porque tiene pérdidas, pues solamente responderá con el patrimonio de la propia sociedad, no con el patrimonio del socio, ¿vale? Entonces, bueno, de esa manera se limita la responsabilidad. Aquí hay que tener cuidado porque hay veces que, sobre todo los bancos, ¿no? Cuando se contrata un préstamo con una sociedad, si a lo mejor la sociedad todavía no tiene un balance potente, ¿no? Es decir, no tiene activos suficientes, pues en ocasiones el banco lo que hace es pedir avales personales de los socios, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque precisamente si se dan avales personales los socios están respondiendo con su patrimonio. Entonces eso que queríamos evitar con la sociedad, pues no lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que verlo con cuidado. Entonces, como os decía, se puede operar perfectamente como empresario individual, como persona física o bien como sociedad. Lo único que yo creo que depende un poco del momento en que nuestro proyecto se encuentre. O sea, si está muy al principio, yo creo que lo suyo es probablemente actuar como empresario individual y luego, pues, oye, cuando ya la cosa empiece a tener más sustancia, pues constituir una sociedad por esto que os decía de la limitación de la responsabilidad, ¿vale? Bueno, una vez que ya tenemos decidido bueno, que queremos constituir una sociedad o vamos a actuar como empresario individual, hay una cuestión que es clave, ¿no? Y es, oye, ¿cuáles son los activos y elementos claves de mi negocio, ¿no? Al final, esos elementos clave de mi negocio son los que me van a dar la capacidad a mí de generar ingresos en el negocio, ¿vale? Y es muy importante identificar cuáles son esos activos claves y ver hasta qué punto los puedo proteger como emprendedor, ¿no? Sabéis que hay determinados tipos de activos, por ejemplo, sobre todo en negocios tecnológicos, ¿no? Como puede ser las patentes, el software, hay modelos de utilidad, bases de datos. Hay determinadas invenciones que son protegibles, que se pueden inscribir y ser protegibles frente a terceros. Y si es el caso, pues lo más recomendable es inscribirlo y protegerlo, ¿no? Porque si luego en un proceso de inversión hay un tercero que quiere arriesgar su dinero para darle, digamos, potenciar, ¿no? ese activo, pues se va a querer que ese activo esté protegido en la medida en que sea posible, ¿vale?
Luego hay también activos que son clave, como puede ser la marca, ¿no? Que también es inscribible y que es recomendable ya también pues, que se proteja. Hay otros activos que son muy importantes, como el modelo de negocio, la estrategia de mercado, aunque, como os decía, no todos estos precisamente no serían protegibles jurídicamente, aunque sí se le puede dar cierta confidencialidad para darle un mayor valor, ¿no? Como os decía, esos activos son fundamentales y precisamente son esos activos en los que los inversores se fijan, ¿no? Es decir, cuando ellos ven un activo que tiene potencialidad y un equipo y un emprendedor o un grupo de emprendedores que son capaces de darle valor a eso, pues hay un negocio importante de venture capital, ¿no? Que son empresas o business angels, ¿no? Es decir, un grupo de personas que se organizan para invertir en este tipo de empresas, ¿no? Diferenciamos entre venture capital y private equity. El venture capital quizá es un tipo de... las empresas que invierten en venture capital son empresas pues, que tienen proyectos en una fase más temprana, ¿no? Es decir, todavía pues, requieren inversión para que se llegue a un negocio más maduro, ¿no? Mientras que el private equity normalmente pues, es una toma de participación en capital, o sea, en sociedades de capital que tienen proyectos más consolidados, ¿no? Y de hecho los private equity suelen ser fondos de inversión, es decir, están no más profesionalizados, ¿no? Porque el venture capital también está muy profesionalizado, pero quizás son fondos más institucionales que en el venture capital, ¿no? Que muchas veces son pues, o business capital o family office, es decir, grupos privados que se asocian para invertir, ¿vale? Y entonces en el venture capital, es decir, el tipo de sociedades, pues hay diferentes niveles, ¿no? Tenemos el nivel semilla, ¿no? El seed, early stage o growth, ¿no? Aquí me voy a detener a unas preguntas que habían hecho antes de la jornada en relación a si es necesario, ¿no? Por ejemplo, sabéis que las empresas en fase semilla es muy habitual que participen en incubadoras, en aceleradoras. Hay, de hecho, organismos públicos, ¿no? Que tienen incubadoras, aceleradoras y también desde un punto de vista privado, ¿no? Hay tanto con capital público como con capital privado. En principio no es necesario tener una sociedad para participar en una incubadora, puede ser una persona física, ¿vale? Ahí no habría una obligación, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor cuando en una aceleradora, cuando ya se está en un proceso más maduro, pues es posible que la aceleradora te recomiende constituir una sociedad. Y ahora explico el porqué, ¿no? Porque la aceleradora y la incubadora en principio no cobran un fee, o si cobran es algo mínimo, por participar, ¿no? Y la ventaja que tiene es pues, que al final te dan una formación, te dan una guía, te ayudan a hacer un plan de negocio, ¿no? Es decir, te ayudan a profesionalizar el proyecto, ¿no? Y a cambio, en muchos casos lo que hacen es pedir una participación en el capital social de la sociedad, ¿vale? A lo mejor un 10, un 15%, entonces ahí sí es cuando hará falta constituir una sociedad, ¿vale? Pero no necesariamente para empezar. También me preguntaban, y aprovecho ahora para contestarlo, el hecho de que, oye, y si yo tengo una sociedad, un proyecto, un negocio en el que tengo, por ejemplo, amigos, ¿no? Que me están ayudando en el proyecto, a lo mejor a hacer el plan de negocio o a lo mejor pues a llevarme la contabilidad o a buscarme un inversor, ¿tengo que darle participación? ¿Es razonable? Pues eso depende de cada caso, no hay una respuesta que sea única. Lo cierto es que yo creo que lo que habría que valorar es realmente qué aporta esa persona al proyecto, ¿no? Es decir, si es una persona que es fundamental para el proyecto y que, porque a lo mejor está aportando no solamente pues, hacer la contabilidad, sino algo más, pues a lo mejor sí que puede ser interesante que tome una participación en la compañía, ¿no? Pero va a depender un poco del caso, ¿no? Es decir, si realmente lo único que está haciendo es un servicio que no se le puede pagar al principio, pues se puede firmar algún tipo de contrato de compromiso de que, oye, en determinado momento, cuando la compañía tenga fondos por un proceso de inversión, pues se le pagará una cantidad, ¿no?
y no necesariamente tener que darle una participación, ¿vale? Porque le puede salir muy caro si la compañía va muy bien, ¿vale? El tema de los inversores, pues al final los inversores, como os decía, en el Venture Capital, pues se encuentran ante una serie de incertidumbres, ¿no? Porque son proyectos, normalmente las startups, pues que todavía no están maduros, con lo cual, bueno, no se sabe, puede ir bien o puede ir mal, ¿no? Sí que es cierto que tienen interés en invertir en este tipo de proyectos porque tienen un potencial, ¿no? Normalmente pues hay un potencial importante y si la cosa va bien, pues pueden tener una rentabilidad muy interesante, ¿no? Pero claro, eso no quita que los inversores al final quieran salvaguardar las inversiones que hacen, ¿no? Y protegerlas. Y precisamente para eso la parte jurídica es importante, ¿no? Es decir, al final los inversores están dispuestos a invertir, pero intentando proteger su inversión lo máximo posible, ¿vale? Eso lo que implica en definitiva es que nos vamos a encontrar en sociedades donde va a haber una diversidad importante de socios, ¿no? Va a haber a lo mejor socios emprendedores muy especializados en un tema, por ejemplo, tecnológico, y luego pues va a haber inversores que lo que están centrados probablemente va a ser más en el tema financiero, ¿no? Y con todo eso hay que lidiar. Con todo eso hay que lidiar y la manera de lidiar y de afrontarlo normalmente es a través de unos contratos que se suele firmar en este tipo de operaciones de inversión, ¿vale? ¿Cuáles son los contratos típicos de las operaciones de inversión? Bueno, pues primero el acuerdo de inversión, el pacto de socios, luego, no siempre, pero en algunos casos hay préstamos participativos y luego contratos de prestación de servicios o laborales con los fundadores, con los socios fundadores, ¿vale? Y ahora entro un poquito más en detalle en cada uno de estos contratos, ¿vale? El acuerdo de inversión no es más que un documento en el que viene reflejado cómo va a hacer el inversor la entrada de los fondos, ¿no? Es decir, cómo se va a cometer esa entrada de fondos, cuál va a ser la estructura de la inversión. Bueno, aquí puede variar, ¿eh? Esto no es siempre igual, es decir, puede ser que a lo mejor el negocio exista pero no se haya constituido todavía un vehículo, ¿vale? Con lo cual es posible que se constituya un vehículo conjuntamente con los emprendedores, esa es una posibilidad, o bien si el vehículo ya existe, pues que lo que se acuerde sea un aumento del capital social. Un aumento del capital social lo que quiere decir es que los inversores ingresan dinero en la compañía y se crean nuevas participaciones en el capital social. Eso es lo que se llama el cash-in. Hay veces que los emprendedores, bueno, tienen necesidad o simplemente quieren hacer caja porque, oye, estos ya en sociedad un poquito más madura, pero quieren obtener una rentabilidad, entonces a veces se hace de manera conjunta una ampliación de capital y también los emprendedores venden un porcentaje determinado de su participación. No todo, o sea, lo normal es que los emprendedores se queden como socios mayoritarios en la empresa, ¿no? Porque son los que conocen el negocio y lo que le suelen dar valor, pero bueno, sí que es cierto que en muchas ocasiones pues venden un porcentaje, un 20, un 25% para obtener cierta rentabilidad, ¿no? Luego las aportaciones que hacen los inversores pues puede ser dineraria, que es lo más habitual, ¿no? Porque probablemente lo que el negocio necesite son fondos, que puede ser, como decía, en capital o también puede ser a través de un préstamo. Pueden ser préstamos ordinarios o participativos. Y es habitual en este tipo de proyectos que los desembolsos de los préstamos no sea todo desde el principio, porque como normalmente son proyectos a medio plazo, ¿no? Es decir, los inversores entran en la compañía para estar a lo mejor un plazo de 5 o 6 años, ¿no? Y esas necesidades que tiene la compañía pues probablemente no sean todas inmediatas, con lo cual es habitual pues dar una cantidad inicial en el préstamo y luego establecer desembolso en función de unos hitos, los hitos que sean necesarios para hacer frente a los gastos para el crecimiento de la empresa, ¿vale? Teníamos, como decíamos, el acuerdo de inversión y luego tenemos el pacto de socios. El pacto de socios
como decía, es un documento habitual que se firme, ¿vale? No es obligatorio, o sea, legalmente no es obligatorio firmar un pacto de socios, pero sí es recomendable. Sí es recomendable para, bueno, regular regular las relaciones internas entre los socios y también con terceros, ¿no? Es cierto que cuando se constituye una sociedad, la sociedad tiene los estatutos sociales, donde ahí viene regulado, bueno, una serie de cuestiones que por ley hay que regular, pero es cierto que los estatutos muchas veces no se puede regular todo lo que se quiere, porque es un poquito, son compartimentos un poco estancos, entonces el pacto de socio te da más flexibilidad en ese sentido. Y además hay cuestiones, sabéis que la inscripción de una sociedad y sus estatutos se publican en el registro mercantil, con lo cual cualquier persona tiene acceso a esa información, ¿no? Entonces, en el pacto de socios a lo mejor hay cuestiones que se regulan que son confidenciales, ¿no? Y que no se quiere que estén en los estatutos. Entonces, por ese motivo, es uno de los motivos que hace que sea interesante el firmar el pacto de socios, ¿no? Y al final el pacto de socios es un traje a medida, ¿no? Cada sociedad es un mundo, la problemática es un mundo y el pacto de socios te permite adaptar muy bien a la situación en concreto, ¿vale? ¿Y cuáles son las principales cláusulas del pacto de socios? Bueno, las principales cláusulas en materia societaria, ¿no? Sabéis que en una sociedad está la Junta General, que es donde participan los socios para tomar las decisiones de la sociedad. Y aunque los inversores normalmente suelen ser minoritarios, pueden tener a lo mejor un 30, un 40%, un 20%, pero es cierto que aunque los acuerdos de la Junta se adoptan por mayoría, pues los inversores quieren tener, para determinados acuerdos, quieren tener un derecho de veto, es decir, que no se puedan adoptar sin ellos, ¿no? Como puede ser, oye, si va a haber una nueva ampliación de capital, una reducción de capital, una modificación de estatutos, una liquidación de la sociedad. Para todo ese tipo de acuerdos, los inversores van a querer tener un derecho de veto, ¿vale? Igual que en el Consejo de Administración, que los inversores suelen participar en la organización dentro de un consejo, y también hay determinadas materias en las que se suelen establecer vetos. En cuanto a lo que son cláusulas financieras y comerciales, también es muy habitual establecer un derecho de información en favor de los socios inversores, porque probablemente, y lo normal es que no estén en el día a día de la compañía, pero que si tienen que dar cuenta, por así decirlo, a su vez a sus propios inversores, ellos necesitan tener información de lo que está pasando. Entonces se establece un derecho de información adicional a lo que establece la ley. También es habitual establecer lo que son las políticas de reparto de dividendos a los socios. También en cuanto a transmisiones, ¿no? Normalmente es habitual establecer un plazo, lo que se llama el lock-up, y el lock-up lo que quiere decir es un plazo en lo que las partes se prohíben a no vender las participaciones sociales, ¿vale? Durante un periodo determinado. Precisamente para evitar que, oye, precisamente si los socios fundadores son los que le dan valor a la compañía, pues quieren que estén ahí para que precisamente la sociedad coja impulso y tome valor, ¿no? También es muy habitual establecer un derecho de adquisición preferente de los socios, ¿no? En el sentido de que, oye, si hay un socio que quiere vender, pues el resto de socios tendrán derecho a comprar con carácter preferente. También es habitual incluir lo que se llama el derecho de arrastre o drag along. Este tipo de derecho lo que supone es que si hay un socio que tiene un 60%, por ejemplo, no hay un porcentaje fijado, ¿no? Pero lo habitual es que si el socio mayoritario con un 50, 55, 60 quiere vender su participación, pues que tenga la posibilidad de exigirle al resto de socios de la compañía que vendan con él al mismo precio que le ha ofrecido un tercero, ¿no? Porque claro, normalmente un tercero va a querer comprar toda la compañía, ¿no? En determinados casos. Y entonces es una manera de que el mayoritario se asegure de que puede vender toda la compañía, porque si no, legalmente eso no es posible, salvo que los otros socios quieran. Y al mismo tiempo es habitual incluir lo que se llama el derecho de acompañamiento o tag along, que lo que quiere decir es que
los socios, si hay un socio que quiere vender, pues oye, el resto de socios podrá exigirle a ese socio que quiere vender que ellos también quieren vender al mismo precio y que si no esa oferta que ha hecho el tercero no sería válida, ¿vale? Bueno, también es habitual para los inversores suelen exigir una liquidación preferente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, que si la sociedad por lo que sea no va bien y hay que liquidarla, pues el inversor será quien tenga derecho a recibir con carácter preferente el valor de la liquidación de la sociedad hasta recuperar su inversión, ¿vale? Y el pacto antidilución, que bueno, este tipo de pacto lo que supone es que, oye, si entra un nuevo socio, que es habitual, ¿no? Porque normalmente en las startups pues hay una primera ronda de financiación, luego hay una segunda, es decir, suele haber varias rondas, pues oye, que no se diluya a los inversores que han invertido primero, ¿no? Luego, por último, en los pactos de socios, claro, al final el equipo promotor, ¿no? El grupo de personas o la persona que ha tenido la idea de negocio es fundamental en el negocio y es fundamental que esa persona permanezca en el negocio, con lo cual se le exige una obligación de permanencia en el negocio, de dedicación y exclusividad, ¿vale? También de no competencia. Para ello también hay una serie de mecanismos, pues si incumple ese tipo de pactos, pues, pues su participación tendría la obligación de venderla con un descuento en función de si se va porque quiere irse y no quiere cumplir con esa obligación o si se va porque, oye, ha tenido algún problema de salud, cuyo caso se le pagaría el valor de mercado de su participación, ¿vale? También esto no necesariamente para los fundadores, pero para el personal en una empresa donde hay un personal que está aportando un valor importante, pero no se le quiere pagar en acciones que dan derecho de voto, etcétera, etcétera. Hay un tipo de acciones que se llaman Phantom Shares, ¿no? Son acciones fantasma. Al final es un plan de incentivos que lo que le da derecho a esos posibles trabajadores es a obtener un porcentaje del beneficio de la empresa, ¿vale? Con lo cual no serían socios, pero tendrían derecho a recibir parte del beneficio de la empresa, ¿vale? En definitiva, el pacto de socios, como decía, además de un instrumento jurídico que es muy interesante, muchas veces en estos procesos de inversión sirve para que los socios se conozcan y se comuniquen y saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas, qué es lo que quiere uno, qué es lo que quiere otro. Tiene que ser un documento dentro de lo que cabe sencillo, comprensible y bueno, pues los emprendedores también tienen que saber que no son los únicos socios y que el inversor pues necesita cubrir esas necesidades que hablábamos, ¿no? de incertidumbre, de garantizar su inversión y precisamente pues con este tipo de documentos es lo que se persigue. Así que bueno, hasta aquí la parte relativa al acuerdo de inversión. Pasaríamos a la parte relativa a la fiscalidad del emprendimiento. Alberto, esto... Estupendo, gracias Beatriz. Muy bien, a ti. Creo que Alberto no sé si... Vale, si queréis lo que hacemos, pasamos a la parte de Pablo, de Pablo, de la sí. ordinariedad del trabajo y ahora veo si ha tenido algún problema para la conexión, ¿de Para acuerdo? conectarse le ayudamos, sí. Venga. Pablo, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, soy el segundo ponente accidental. ¿Eh? Me cuelo. Entonces, mientras Alberto recupera el audio, yo os cuento la parte laboral. Es decir, la parte laboral la vamos a orientar desde la perspectiva de seguridad social, porque la seguridad social, sabéis que para una startup es esencialmente coste. ¿De acuerdo? O sea, la seguridad social en esta fase en la que vosotros estáis no va a aportar una mayor tranquilidad, no va a aportar una prestación ni un confort
porque ¿Está vosotros llamando? en términos generales no vais a necesitar el acceso a prestaciones ahora en esta fase, ¿de acuerdo? Entonces, esencialmente sería un coste. El planteamiento de mi parte es breve, es decir, sería ver cómo podemos ahorrar ese coste. Es decir, en términos generales, la figura del emprendedor desde la perspectiva de seguridad social se califica automáticamente en términos de RETA, ¿vale? Es decir, régimen de autónomo. Tú puedes estar colaborando con una empresa y estás desarrollando una actividad y tienes que estar cotizando al RETA. Y eso, en términos monetarios, son 371 euros al mes, ¿vale? Por estar ejerciendo una actividad. Ese es el mínimo de coste en España por ejercer una actividad profesional basada en el emprendimiento, ¿vale? Entonces, al hilo de lo que ha explicado Bea, es decir, una vez que el emprendedor da el salto, ¿no? y pensamos ya en una sociedad, y en general, créanme que cada vez que vemos esto, siempre son 3 personas, no me preguntéis por qué, pero son siempre 3. Es decir, hay uno que hace de CEO, otro que aporta el dinero y otro que creo que es el que trabaja, ¿vale? Suelen ser 3. Entonces, tienen esa configuración mental de que, bueno, como son los 3 y son los fundadores, pues van los 3 todo dividido por partes iguales, ¿no? Entonces, esa, desde la perspectiva de seguridad social, es la peor forma de gestionar. Y cuando tenemos una sociedad y tenemos un tercio, me refiero de las acciones o del capital social, un tercio a cada uno de los 3, eso hace que automáticamente por ley en España los 3 tengan que estar en el RETA. Es decir, mensualmente tendríamos un coste de más de 1.000 euros, solo por el hecho de que se ha hecho esa segmentación y que los 3 tienen que estar en el RETA, ¿vale? Entonces, hay una forma para que la sociedad pueda funcionar perfectamente, pero no tengamos ese coste de 1.000 y pico euros mensuales porque los 3 están en el RETA, ¿no? Entonces, la fórmula, aquí hay distintas cuestiones que se pueden abordar y esto se puede complicar bastante, pero digo, en el marco de esta conversación, lo más sencillo sería que al socio que hace de CEO, ¿vale? Sea a su vez al que se le asigne el mayor porcentaje de participación, ¿de acuerdo? De esa forma conseguimos que sea él el que esté en el RETA y los demás, como tendrían su participación por debajo de esa figura del tercio que os he dicho, automáticamente ya no tendrían que estar en el RETA. Es decir, pagaríamos los 371, igual que si estuviéramos siendo autónomos, digamos, fuera de una sociedad, pero en el ejemplo de la sociedad, de los 3 nos ahorraríamos 2, ¿vale? O sea, esa sería un poco la figura, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que esencialmente tendríamos que tender al inicio al menos a una configuración similar a esa para no tener tanto coste. Y luego hay una segunda idea que también podemos aportar desde la perspectiva de seguridad social, que es que no veáis, digamos, a la seguridad social como un enemigo, ¿vale? O de alguien del que hay que huir, sino de alguien que nos pueda acompañar, al menos en esta fase inicial, ¿no? Esto que voy a contar es perfectamente legal, está documentado y está regulado en España, pero se utiliza poco, por desconocimiento o desconfianza, ¿vale? Todos los que tenemos derecho a desempleo, siempre que hayáis cotizado en vuestra vida laboral, ¿vale? Al menos un periodo de un año, tendríamos derecho a la prestación de desempleo. Todos los que tenemos desempleo tenemos derecho a utilizarlo para emprender. Queda un poco con esa figura, ¿no? Entonces, por irme al mejor de los casos, para que lo veáis interesante, alguien que ha tenido en su vida laboral 6 años, en términos generales, tiene 24.000 euros de desempleo, ¿vale? Entonces, la típica figura de la persona que emprende y está compatibilizando su emprendimiento con un trabajo, es decir, cuando antes se podía trabajar, por ejemplo, de camarero, ¿no? Ahora ya no se puede, pero cuando antes se podía, lo típico que está trabajando por la noche de camarero y durante el día se está dedicando al emprendimiento, puede utilizar ese desempleo que ha ido generando para su empresa, ¿de acuerdo? Entonces, fórmula muy sencilla, por ejemplo, en el caso que os pongo del camarero, ese señor tiene un contrato temporal, en el momento en el que finaliza su contrato temporal se activa el desempleo. Podemos solicitarlo en pago único, de tal manera que la Seguridad Social nos ingresa el importe total y ese importe total, esos hasta 24.000 euros, los podemos utilizar para distintas cuestiones y el uso está también regulado. Primera cuestión, podéis utilizar de los 24.000, digo 24.000 que es el máximo, hasta un 15% para pagar honorarios de asesoramiento. Es decir, podéis utilizar hasta 3.600 euros pues, para pagarle a Bea sus honorarios, a Alberto o a mí, ¿vale? Por asesorar. Podéis utilizar también los ingresos del desempleo para abonar los gastos del hipotético local, para abonar los gastos de hipotética compra de materia prima o de compra de herramientas, gastos de constitución, gastos propios de cotizaciones a la seguridad social, gastos de tributos. Lo podéis utilizar también para el abono incluso de cuotas de franquicia, si es que la startup está basada en un modelo, digamos, de franquicia, ¿no? Y en general los gastos se pueden ir abordando, los gastos del día a día de la sociedad se pueden ir, digamos, amortizando contra ese desempleo abonado en pago único, siempre de acuerdo con el mismo porcentaje de participación que tengáis en la sociedad, ¿vale? Y como tercera y última idea,
pues simplemente dar un poco de información que nosotros manejamos muy habitualmente, pero quizá vosotros no la tenéis tan al día. Desde el departamento de laboral lo que solemos hacer es validar los modelos de negocio de las startups para determinar qué grado de riesgo tienen en España de exposición a la laboralidad. Es decir, cuando vosotros pensáis en una idea de negocio, si esa idea de negocio necesita de terceros para ser desarrollada, por ejemplo, reparto a domicilio, ¿vale? Pues a quién se le ocurriera el reparto a domicilio hace unos años en España, pues era una idea genial con un desarrollo muy potente, pero claro, deberían haberse dado cuenta de que en España ese tipo de modelo de negocio está muy expuesto al riesgo. Bastaba con haberle dado un giro a ese modelo de negocio para haberlo orientado y haber huido de ese riesgo que hay hoy tan tangible, que es que todos esos colaboradores que eran autónomos y que no tienen coste para la startup, ¿vale? Pues ahora son laborales. Y tenemos, como el caso del delivery, tenemos un montón de ejemplos de startups basadas en mano de obra, digamos, profesional, externa, autónoma, que no es un coste para la startup, pero debido a la integración que hacen jueces, fiscales e inspectores, pues pasan a ser trabajadores. Entonces, simplemente quedar con la idea de que en España este tipo de modelos de negocio generalmente no es igual a éxito, ¿vale? Sobre todo ahora que ya está prácticamente en el Parlamento una ley que se llama la Ley Rider, que por ley va a poner fin a todo debate doctrinal y va a decir que cualquier tipo de mano de obra que preste servicios para una plataforma, es decir, para un algoritmo, un negocio basado en un algoritmo, pues va a tener que estar dada de alta como un empleado. Es decir, que ya ni siquiera se va a poder buscar fórmula alternativa. Entonces, yo os aconsejo que antes de lanzaros, digamos, a desarrollar una idea potente, que la validéis previamente para determinar cuál es el grado de riesgo laboral, porque ese tipo de cosas al final es sencillo verlo al principio y luego tiene muy difícil solución, ¿vale? Y ya doy paso a fiscal, que es una parte con mucho más peso, ¿no?, que la parte laboral, ¿de acuerdo? Gracias, Pablo. Muy amable. Alberto, bienvenido. ¿Hola? No se escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Ay, perdonad. Que decía que suena irónico, especialista en fiscalidad tecnológica y con problemas para pinchar el micrófono correcto. Perdonad, antes he estado en todo momento conectado, pero no sé qué ha ocurrido, ¿vale? Hola a todos y me presento, soy Alberto Rodríguez de la parte de fiscalidad, el compañero de Pablo y Bea, y con mucho expertise y deseo en temas de startup, y lo que queremos es un poco contestar a vuestras preguntas, las preguntas que nos encontramos en el día a día cuando nos vienen emprendedores a la oficina, y que desgraciadamente casi ninguna de ellas tiene una contestación única. Y por lo que, pues que un poco la conclusión que siempre a la que llego con la gente que tiene proyectos interesantes, etcétera, es que necesita al menos un pequeño contacto de abogado de cabecera y de confianza para acompañarlos en el camino, porque van cambiando y van evolucionando, y lo que fue una buena estructura, una buena idea en el origen de la startup, pues cambia cuando empieza a generar más riqueza o cuando vas en el proceso de desinversión, ¿vale? Entonces, yo voy a empezar con una pregunta que seguro que tenéis todos vosotros emprendedores, que es la que me lanzan generalmente, y es, ¿qué me interesa más? ¿Estructurar mi negocio directamente a través de la persona física o tener una sociedad? Probablemente la mayoría, pues la sensación común es que la sociedad siempre es más interesante. Pues no, la contestación no. La contestación es que en función del estadio del negocio, pues te puede interesar una estructura muy simple, como es que el negocio lo desarrollas directamente a través por tu parte, como persona física. Puede ser que llegado un momento te interesa tener una sociedad, y puede que en un último estadio, en un momento de desinversión, cuando ya estás planteándote si te interesa salir de esa inversión, quedarte con algo, con un porcentaje residual, etcétera, pues tenemos incluso una sociedad doble nivel y tener esa inversión a través de una holding. Por tanto, pregunta clásica de todos los emprendedores: ¿qué me interesa? ¿Montar una sociedad o hacerlo a título personal? Pues la contestación es depende en qué momento estás. Si estamos en un momento de inicio y no se genera, ese negocio no es generador de renta, no es generador de beneficio, el tenerlo a título personal
puede llegar a ser más interesante ya no solo por temas tributarios, sino por una cuestión de simplicidad, porque el tener una sociedad te exige una serie de obligaciones fiscales que y si no ganas dinero, pues no pagas impuestos, pero sí que tiene un coste administrativo. Por tanto, en una primera fase en la que la startup o el negocio está arrancando, aislando solamente la parte tributaria, el desarrollo a título personal puede ser la opción ideal. Y me diréis, pero Alberto, ¿qué me estás diciendo? Si los tipos en el IRPF, si lo hago a título personal, son prácticamente el doble que si lo hago en sociedades. Pues la razón una explicación es muy sencilla. Y es que el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo. Entonces, es verdad que puede llegar hasta un 45%, pero cuando hay beneficios, ¿vale? Entonces, si es un negocio que como ocurre en prácticamente todos los negocios que me encuentro de startup, al principio dan pérdida, esa preocupación no la tenéis, no tenéis esa alarma de que el IRPF es un impuesto más caro que el impuesto sobre sociedades, que el que se le aplica a las sociedades, ¿vale? Entonces, primer punto, yo aquí me encanta hacer una especie de línea temporal y que tiene que ir adaptándose también a las cuestiones, pues tanto que apuntaba Bea en el aspecto legal como en las que apuntaba Pablo en el tema laboral. Es decir, el tema tributario lo tenemos que compaginar, la estructura que es más adecuada también con todo el resto de elementos legales. Entonces, aislando la parte tributaria, pues la primera fase, una fase embrionaria donde el emprendedor pues está todavía gestando la idea, tomando contacto con el mercado. El hacerlo a través de la persona física no es una mala idea, ¿vale? Hacerlo directamente a título personal. ¿Y qué ocurre? Pues que el negocio, y afortunadamente muchos de ellos tienen éxito y empiezan a generar dinero. ¿Qué ocurre si empieza a generar dinero? Pues lo que apuntaba antes. Pues que el IRPF es un impuesto más caro, es un impuesto que como si alguno de vosotros habéis tenido la experiencia de tener un trabajo por cuenta ajena, la tributación está en torno desde el 20 al 45. Entonces, en función del nivel de renta que obtengamos con ese negocio, pues puede llegar un momento en el que tenerlo a través de una sociedad, en el que con el régimen especial de entidad de nueva creación podemos tributar a un 15%, como indicaba ahí en la presentación, y el tipo general a un 25%. Conclusión, en un estadio en el que empezamos a generar dinero, ya sí que nos puede interesar tenerlo en una sociedad. Y tercera fase, un negocio en el que pues queremos desprendernos de él. ¿Qué ocurre si nos desprendemos de él a título personal o nos desprendemos de él a través de una sociedad? Pues que ese negocio, cuando tengamos la ganancia, va a tributar en torno a un 25, un 30%, es decir, en función de qué estructura tengamos, un trocito muy importante de esa ganancia, de esa idea magnífica que tuvimos y que queremos monetizar, se la vamos a tener que entregar a Hacienda. Casi un cuarto, vamos, como os decía. ¿Qué nos interesa? Pues aquí estructuras más sofisticadas, estructuras que necesitan un asesoramiento un poco más especializado y es estructura a doble nivel. ¿Por qué? Porque en una estructura de doble nivel, la venta de una sociedad por parte de otra sociedad tributaría solo por un 1,25, es decir, estamos hablando de pasar de un cuarto de tu riqueza obtenida por la venta a solo un 1,25. Entonces, muy importante el detectar en qué momento estamos, qué nos interesa y no irnos, por ejemplo, a la estructura final, cuando la de doble nivel, cuando el negocio está empezando, podría ser un absoluto desastre, porque es un coste administrativo muy importante, puede ser ineficiente, tienes que estar configurando tu relación entre las sociedades y la persona física si desarrolla el negocio solamente. Es decir, es muy importante que no necesariamente la última es la mejor en cualquier momento, ¿vale? Como os apuntaba. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que, claro, el pasar de una estructura a otra, pues puede tener un cierto coste. Por tanto, es muy importante encontrar el momento en el que ya vemos acercarse la siguiente fase y dar el paso antes. Es decir, no esperar a cuando, os pongo el ejemplo, estructuras que me viene gente pues que le ha ido bien a título personal, lo ha ido desarrollando, no han ganado mucho, pero sabían que tenía una idea magnífica y la iban a monetizar en la salida. Y me llega y me dice, Alberto, voy a vender mi negocio. ¿Qué hago? ¿Lo voy a vender a una sociedad?
ahí ya no estamos a tiempo. Desgraciadamente, íbamos, en ese momento ya es tarde. ¿Por qué? Porque tú no puedes mover el negocio sin pasar por caja, valga la expresión. ¿Por qué? Porque en ese momento ya sí que ese negocio vale dinero, y como vale dinero, el moverlo de título personal a sociedad tiene un coste fiscal, si tu idea es venderlo a posteriori. Por tanto, tenemos que estar atentos evidentemente a lo más importante, que es que cómo va el negocio, y cuando detectemos tengáis ese olfato a que vamos a pasar a una fase siguiente, el tener claro que la parte tributaria pues es fundamental en el sentido en el que pensar que la rentabilidad se ve mermada en función de vuestra estructura, en función de si tenéis que pagar un 30 o un 40% a Hacienda de vuestra rentabilidad anual. Entonces, eso es muy importante. Otro tema que siempre me apuntan los emprendedores, me acuerdo de una conversación que tuve con uno de ellos y me decía: Alberto, bendito problema sería preocuparme por pagar impuestos. Entonces, la que siempre que me planteé, ¿y hay alguna forma de financiarme a través de impuestos? Pues sí, la respuesta es que sí. Si estáis en un mundo de desarrollo de emprendimiento I+D, de temas que están conectados con patentes, con intangibles, etcétera, es algo que no es muy utilizado por emprendedores, y es una lástima, porque está en nuestras manos, y es el monetizar las deducciones, los incentivos fiscales que pone en nuestras manos la legislación tributaria para los desarrolladores de I+D para financiarnos. ¿Eso qué significa? Pues que cuando tú eres un desarrollador de I+D, Hacienda lo que te entrega es un crédito fiscal para que lo aproveches contra tu impuesto a pagar. ¿Qué ocurre? Que si no ganas dinero, pues no tienes impuesto a pagar. Aquí está el tema interesante, a través de estructuras algo sofisticadas, pero estructuras que están funcionando, para que lo compartas con otros contribuyentes que sí que pagan impuestos. Al compartirlo con esos contribuyentes, ¿qué ocurre? Pues que ese contribuyente lo que hace es pagar por ese crédito fiscal. Le estás entregando ese crédito fiscal para que en su factura de impuestos pague menos, y tú te estás financiando de forma, entre comillas, gratuita, porque ese crédito fiscal en el momento en el que se te estaba concediendo no era útil. Por tanto, es muy importante que si estáis desarrollando algún tipo de negocio de I+D, de emprendimiento, detectéis la oportunidad de financiaros a través de los impuestos. Entonces, temas interesantes, por ejemplo, también que suelen ocurrir en el mundo del emprendimiento tecnológico. La venta de software. Pues nos encontramos muy habitualmente que la gente vende software desarrollado y a título personal, y se encuentran con tributaciones muy altas. Entonces, es importante catalogar correctamente el software, catalogarlo cuando ese desarrollador informático, cómo lo genera, si lo genera como un inmovilizado o como una existencia. ¿Por qué? Porque la tributación es absolutamente distinta. Estamos hablando de tributaciones de un 20 y pico % a tributaciones de un 40 y pico. Por tanto, no solo ya cuando os fijéis en temas fiscal, no solo son las estructuras, que es lo que os comentaba al principio, sino también cómo catalogáis vuestros activos dentro de vuestro negocio. Es decir, cuando estéis emprendiendo a título personal, eso no significa que siempre vaya a tener que tributar la base general, que es la base cara. Hay oportunidades cuando se venden inmovilizados, activos que no eran tu existencia, sino que era un activo que tú utilizabas recurrentemente para generar tu ganancia mensual o anual, que vamos a tener la oportunidad, si se hace bien y si se justifica correctamente, para que tributen a una tasa de la mitad de lo que te correspondería. Entonces, yo comparto esas 3 ideas por no entrar en demasiada complejidad del mundo tributario, pero yo creo que lo importante es que detectéis esos momentos en que la estructura, dependiendo del momento en el que estéis, pues será interesante una u otra, que no necesariamente empezar con una sociedad es una buena idea, al menos desde el punto de vista fiscal, porque puede generar costes administrativos y costes de gestión importantes, y poco más. Aquí yo no sé si aquí comparten las preguntas, Bea. Yo creo que ahora ya David nos dirá. Sí, no, bueno, las preguntas yo las voy apuntando porque me están llegando por diferentes sitios, y durante estos días anteriores pues también hemos estado recibiendo
algunas preguntas. Entonces, si me decís que ya puedo empezar con la batería de preguntas, comienzo. ¿Hola? ¿Sí? Sí, Ah, vale, de acuerdo. Venga, pues entonces... aquí estamos. venga, pues entonces... Adelante. bueno, el otro día ya preguntaron, hicieron algunas, la habéis contestado durante la exposición, pero van apareciendo algunas. La primera que acaba de salir ha sido a través de Raquel, que dice, bueno, con el pacto, o sea, la financiación a través de impuestos, si eso es solamente, si eso es a nivel nacional o es a nivel autonómico. Financiación a través de los Creo que impuestos. esta pregunta es para Alberto, el tema de la financiación a través de un impuesto, ¿no? Si es a través nacional o a O a nivel... través autonómico. No se escucha, Alberto. A ver, Alberto. No sé por qué está teniendo problemas. Bueno, mientras tanto, por no parar. Para Pablo, ¿puede dar un par de pinceladas sobre el emprendedor? A ver, me preguntan, es sobre el emprendedor ocasional. Sí, 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 claro. Más una figura interesante, ¿no? A ver, la norma, o sea, la ley en España diferencia claramente del emprendedor habitual, ¿vale? Es decir, una persona que habitualmente presta un servicio por el que percibe pues, una retribución, ¿vale? Y lo hace de forma personal, directa, ¿de acuerdo? Y habitual. Y cuando un trabajo no es habitual, es decir, es ocasional o es esporádico, no genera una obligación de alta, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Esto no se mide ni en días a la semana, ni en horas al día, ni, ¿sabes? Ni en tiempo. No se mide así, ¿no? Se mide esencialmente en términos de retribución y en términos de dedicación, ¿vale? Entonces, no tengamos ningún temor que si estamos haciendo emprendimiento en un ámbito, digamos, la figura esta que yo ponía al principio de los chicos estos que están en el garaje, ¿no? Es decir, esa gente no tiene obligación de estar en alta, ¿vale? Es decir, tienes que desarrollar una actividad, ¿vale? En el momento en el que tú eres capaz de generar ingresos y te dedicas a una actividad, en ese momento es muy difícil que tú ya digas que eso es esporádico, porque algo que se hace de forma esporádica es algo anecdótico, es decir, es algo que hace a título, pues, por ejemplo, de hacer tú unas pruebas, de investigar tú o de hacer un trabajo personal tú. Pero cuando ya lo haces con un carácter marcadamente profesional, es en el momento en el que generas ingresos o puedes generar ingresos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? La Seguridad Social no tiene medios ni tiene capacidad, aquí entiendo que no hay ningún inspector entre nosotros, esto se puede decir, no tiene una capacidad ni de medios ni humana para estar investigando cada uno de los proyectos de desarrollo que haya en España. Es imposible, ¿vale? Entonces, donde sí hay medios y capacidad es cruzando datos. Entonces, en el momento en el que vosotros ejecutéis algún tipo de actividad que dé lugar a una facturación, a un ingreso, algo que pueda aparecer cruzando datos con Hacienda, etcétera, ¿vale? En ese momento, desde un punto de vista administrativo, es imposible que vosotros ya podáis defender que lo estéis haciendo de manera esporádica. Hasta esa fase, cualquier tipo de desarrollo, siempre hablo de la perspectiva de seguridad social, cualquier tipo de desarrollo que hagáis, de investigación, de estudio, de pues, lo que hace una startup, ¿no? Intentar llevar a cabo o lanzar un producto no tendría que estar de alta en seguridad social. En el momento en el que ese producto ya está en la calle, en el momento en el que nuestra actividad es habitual, porque somos capaces de generar facturación, en este momento sí o sí teníamos que estar de alta. Cuidado con esto, porque la seguridad social, aunque como digo que no tiene medios, luego tienen capacidad de mirar hacia atrás hasta 4 años, ¿no? Entonces, en el momento en el que haya una inspección, no te van a preguntar lo de ese mes, sino que el inspector va a coger, va a echar atrás y va a decir, oiga, pues ahora, en los últimos 4 años, ¿qué ha habido, no? Entonces es muy importante que en el momento en el que ya verdaderamente el negocio esté en marcha, estáis dados de alta. Pero, a ver, quizá no antes no tiene sentido porque sería un gasto totalmente inútil y innecesario. Es decir, en otros países la gente tiene que darse de alta en la seguridad social para tener acceso, por ejemplo, a sanidad.
¿vale? Pero en España, estés o no de alta en el RETA, tienes acceso a sanidad, además una sanidad de bastante calidad. Entonces, ahí no va a estar el diferencial. Es simplemente el cumplimiento de una obligación, vamos a llamarla formal, ¿vale? Sí es verdad que se está hablando mucho de una reforma en el ámbito de la cotización de los autónomos que podría conllevar que esto que estoy diciendo cambie, porque al final se vaya a hacer de manera totalmente, pues como ha explicado antes Alberto, cómo funciona el IRPF, ¿no? De manera así escalonada o gradual. Pues se está planteando ya bastante seriamente que se vaya a hacer así también a efectos del RETA. Si eso fuera así, sería fantástico porque afloraría un montón de situación irregular o alegal, ¿vale? Y sería bueno para todos, no solamente para el autónomo de la startup, sino en general para toda la sociedad, ¿no? Pero en tanto eso no suceda, yo lo que os recomiendo es que mientras que se pueda calificar de esporádica la prestación de servicio o de esporádica esa actividad por no ser habitual, no coticéis al RETA. David. Yo aprovechando que estás en ese tema y que va ligado, siempre existe por ahí el mensajillo de que hasta que no factures 7.500 euros al año, no te des de alta, no te hagas autónomo, no sé qué. Yo siempre les digo que hay que tener mucho cuidado. Cuéntanos tú, Pablo, Sí. Cuéntanos bueno, eso. esa cifra, efectivamente, esa cifra está ahí, hay un fin. El SMI, el salario mínimo interprofesional, antes, si hacías la multiplicación de los 12 SMI, te salía esa cifra que ha dicho David, ¿no? A día de hoy el SMI sabéis que está en 900 euros y ha subido bastante, ¿no? Entonces, lo que se suele decir, pero no a estos efectos, sino a otros, es que hasta que tú no generas, digamos, hasta que tú no ingresas un SMI, un salario mínimo interprofesional, no hay nada relevante a efectos, digamos, de la seguridad social, pero se está pensando en esa figura en la que una persona está cobrando el desempleo o cobrando una prestación, por ejemplo, de invalidez o un tema de jubilación, y además está desarrollando una actividad por la que factura, genera ingresos, pero que no alcanzan al SMI, ¿no? Entonces, un jubilado le puede decir a la Seguridad Social, oye, macho, yo estoy cobrando mis 2.800 euros de jubilación y es que además estoy haciendo una chapucilla por la cual estoy ingresando por 700 euros al mes, que como está por debajo del SMI, no es incompatible con la pensión. Pero esos efectos, es decir, ese es un argumento, el argumento que ha dicho David solo te sirve para defenderte cuando tú estás cobrando una prestación pública y no quieres perderla, aunque estés haciendo un trabajo, ¿vale? Porque es un trabajo que se entiende que es escasamente remunerado. Pero eso no guarda relación con la obligación de alta, es decir, la obligación de alta no está directamente relacionado con el volumen de ingresos. Yo lo que os digo es que en el momento, y eso, siendo honestos, no tenemos que hacernos trampas a nosotros mismos en estas cosas. En el momento en el que estamos ejerciendo una actividad de manera habitual, personal y directa, y somos capaces de generar ingresos, en ese momento debemos proceder al alta en la seguridad social. Y con los tips, digamos, que yo he explicado, si tenéis una sociedad, o una empresa, no hace falta que estén los 3 socios o los 2 socios o de alta, basta con que esté uno de ellos. Y a ver, 371 euros al mes tampoco parece, sinceramente, no es un coste que sea muy relevante y nos ahorramos el susto de que tengamos que pasar una inspección, de que a lo mejor la primera vez no nos van a sancionar, ¿vale? También si es una startup y demás, pero no merece la pena, ¿vale? De acuerdo. Bueno, Alberto, ¿estás ya conectado? ¿No se escucha? No. ¿Ahora? No sé, Ahora sí, ahora. ¿Ahora? No Venga, te por muevas, fin. no te muevas, Alberto. Por fin. Fantástico, perdonad. Bueno, pues antes nos hacía la pregunta sobre, a ver, ¿cómo era? Si era nacional o regional, ¿no? Correcto, sí, así es. Vale, esa forma de financiación se basa en el impuesto estatal, ¿vale? Entonces, no es dependiente de la Junta de Andalucía, es dependiente del Estado. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Luego ahí tenemos en el chat, dice, respecto a un emprendedor habitual, un profesional puede tener contratado, siempre hablas de ingresos, lo de beneficios o ingresos y gastos. ¿Por qué hablas de actividad y actividades profesionales, psicológicos, médicos? ¿Es distinto? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si te puedes conectar y hacer la pregunta. No, yo no entiendo muy bien la pregunta. ¿Hola? La persona que creo que es Raquel. Creo que si pudiera conectarse para hacer mejor, porque yo en particular no la entiendo muy bien. No sé si se puede conectar y hacerla. Mientras tanto,
tuvimos un ponente que se llama, que también dio una charla estupenda, Mauricio Prieto, que recomendaba 3 socios. Trías de Bes, en su libro, El libro negro de emprendedor, habla de un socio. Dice, tu mejor socio eres tú, ¿no? Decía, bueno, cuando vayas a emprender, hazlo tú solo, ¿no? ¿Cuántos socios creéis vosotros que sería un mínimo, un conveniente? ¿Qué pensáis al respecto? A ver, yo creo que no hay un número establecido mínimo. Al final todo dependerá de lo que aporte, ¿no? Es decir, si realmente tú tienes un compañero de viaje, no un socio, que aporta a la compañía valor, ¿no? Que ese Sí. valor puede ser tecnológico, puede ser financiero, pues interesa incorporar a ese socio, ¿no? Pero sí que es cierto que al final los socios, los que nos dedicamos al derecho mercantil, eso es más que un matrimonio. Es decir, para tener un socio tienes que estar muy seguro, bueno, pues que puede encajar, ¿no? Porque liquidar o separar, por así decirlo, a los socios no es fácil. Entonces, realmente yo no creo que haya un número mínimo. Es decir, en España está perfectamente admitido lo que son sociedades unipersonales, con lo cual uno mismo puede ser un socio único, no hay ningún problema, hay muchas sociedades unipersonales, pero oye, si hay varias personas que le dan valor al negocio y trabajan bien juntas, pues oye, las que sean necesarias, ¿no? Es cierto también que es que hay muchas tipologías, ¿no? Al final, socios efectivos, pues habrá, o socios que estén más en el día a día, pues puede haber 2, 3, y luego pues habrá a lo mejor socios que son inversores y que están un poco más no tan metidos en el negocio. Es decir, ahí la variedad de situaciones es casi infinita. De acuerdo. Bueno, pues a eso, bueno, tengo aquí a Raquel Cava esperando. Raquel. Sí, perdona. Sí. He tenido problemas logísticos. Mi pregunta era porque a veces me cuesta distinguir entre empresas como tal, como sociedad limitada y actividades profesionales. Y además ahí tengo casos muy explícitos, muy concretos, que son médicos y psicólogos. ¿Vale? Entonces, ahí entiendo que el modelo de ser autónomo y tener incluso gente contratada se gestiona bien, ¿no? Mejor que en sociedad limitada, dependiendo de los beneficios, por eso es. A ver, el tema de las sociedades profesionales, hay una ley específica. O sea, las sociedades profesionales son sociedades limitadas, ¿vale? O sea, es una sociedad limitada. Lo que pasa es que determinadas actividades, que son aquellas que requieren colegiación, ¿no? Por ejemplo, los abogados, los psicólogos, los médicos, es decir, todo lo que son, digamos, sociedades en las que los profesionales tienen obligación de colegiarse a través de esa ley que es del 2007, tienen la obligación de hacerlo a través de una sociedad profesional, ¿vale? Entonces, al final es una sociedad limitada, igual que una SL normal. Lo único que la característica es que las personas que son socios de esa sociedad, pues la mayoría tienen que ser profesionales colegiados, es decir, tienen unos requisitos que son los que se establecen en esa ley, pero a efectos de operativa y de actividad es una sociedad limitada. Y solamente podrán ser sociedades limitadas profesionales las que sean profesiones que tienen obligación de colegiarse en un colegio profesional, ¿vale? Vale, genial. Muchas gracias. Nada. Más preguntas que van apareciendo. Cuando Pablo nos ha hablado del reparto para, digamos, beneficiarnos de las cuotas de reta y demás, nos preguntan por un lado que dice, bueno, si somos 3 socios y repartimos a 33%, y el concepto ese de participación mayoritaria del CEO a la hora de vender, si tiene mayor participación, luego a la hora de vender también tendrá mayor participación, ¿no? A ver, si quería empiezo contestando yo y luego Bea, ¿vale? Por el tema de las participaciones.
A ver, la recomendación mía va de la mano, es decir, yo me dedico solo a la parte laboral y a lo mejor desde una perspectiva estrictamente, pues no sé, de negocio, no tiene sentido darle la mayor parte de las participaciones al CEO en ese negocio, digamos, que pues, esta startup tenga en mente, ¿vale? Entonces, yo lo único que he sugerido es que en una fase muy inicial, ¿vale? En la que tenemos una sociedad, que estamos empezando, ¿vale? Que estamos arrancando, que hay 3 socios. Me he inventado, digamos, ese ejemplo porque al final también suele ser bastante habitual, ¿no? Para no tener que triplicar el coste de la seguridad social, que es un reta por 3, uno por cada socio, tiene sentido condensar todo ese coste en una sola persona, ¿vale? Entonces le asignamos un volumen de participaciones tal que los otros socios no pueden tener lo que se denomina en términos técnicos el control efectivo de la sociedad, que es lo que determina el alta del reta, y nos ahorraríamos esa parte, ¿vale? Ahora, efectivamente, si le damos más participaciones, en este caso al que hace de CEO, que a los demás, lógicamente eso puede tener repercusiones societarias que os la explica mi compañera Bea Cuevas, tanto en el caso del día a día como en el caso, digamos, creo que ha preguntado de salida, ¿no? De desvinculación de la así sociedad. es. ¿Vale? ¿Bea? Bueno, que parece que acaba de salir. No hay problema, no hay problema. Vale, Ahora no pasa nada, no pasa nada. se Luego lo preguntamos. Perdona, disculpad. Nada, Bea. Era simplemente, bueno, pues esa salida, esa posible salida, cómo afecta en un inicio, pues lo que ha explicado Pablo, ¿no? Sí, si el CEO es además el accionista mayoritario y sale, se desvincula de una sociedad, ¿vale? Donde hay 3 socios, uno de ellos es el CEO, que es accionista mayoritario y se desvincula, qué hipotético, qué problemática, ¿no? Podría haber, por el hecho de que salga un accionista mayoritario que además sea el que hace dirección y gerencia. Bueno, desde un punto de vista societario habrá que ver los pactos que hay, si tenía una obligación de permanencia, porque claro, si tiene una obligación de permanencia porque su trabajo es esencial en la compañía, claro, al final si este señor se va, pues le puede dejar colgado, ¿no? Por así decirlo, al resto de socios. Entonces, si efectivamente tiene un deber de permanencia, pues ahí a la hora de irse tendría una penalización, ¿no? A la hora de vender su participación. Si se va porque es que ha tenido una enfermedad o porque, bueno, llega a un acuerdo con la compañía, pues se le pagaría su porcentaje, ¿no? Entonces, habrá que ver de qué manera se va de la compañía. Como os digo, ¿no? Si al final es alguien que es esencial, lo normal y lo recomendable es que haya un pacto de permanencia para que no se vaya y ponerle los incentivos para que se quede, ¿no? Perfecto. Raquel, querías preguntar de nuevo, ¿verdad? A ver si se conecta. Aquí tenemos a Raquel. Sí, Raquel, disculpa. Incido otra vez en la parte de venta de I+D+I, porque me interesa mucho, porque tengo contacto con gente que está en startups, en spin-off, ¿vale? Y que los primeros años lo que necesitan es tener caja, tener liquidez. Y entonces eso de la venta, en este caso de productos, proyectos innovadores a otra empresa, para el tema de deducción fiscal es muy interesante, pero yo no me queda muy claro cuando se ha hablado y he hecho yo la pregunta de temas de venta a nivel nacional de esa I+D+I, si una empresa que es malagueña, o sea, vamos a hablar de autonomía, es andaluza, puede vender. Yo he llegado hasta hablar con empresas del ámbito de Navarra, yo creo que incluso, bueno, sí, de la parte del norte, que había 2 o 3 autonomías que sí lo tenían configurado como ley, pero en ámbito nacional, o sea, como Raquel, distintas... Dime. Trato de contestar, a ver. Venga. Estamos hablando de la venta del crédito fiscal generado por el I+D, ¿vale? No la Justo venta del eso. I+D en sí, ¿vale? Sí, no un patent box, efectivamente. No un patent box. Eso es. Es que ha sido, claro, yo he llevado a error. No estaba hablando de un patent box, sino de la deducción fiscal. El patent box está previsto en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y es un incentivo
para las licencias o venta de intangibles. No, yo el punto, y yo creo que es lo interesante, porque sí que es algo más novedoso, el patent tampoco es una herramienta muy utilizada, desgraciadamente, pero sí que es algo más conocida. Yo estoy hablando de la deducción de I+D que prevé la ley del impuesto sobre sociedades. Es justo eso. El aprovecharla mediante la venta, entre comillas, y cuando esto es algo, yo estoy tratando de simplificarlo al máximo, mediante la venta o el compartirla con otros contribuyentes, ¿vale? Estas estructuras pues se hacen a través de agrupaciones de interés económico, ¿vale? Y requieren de una cierta sofisticación. Pero es cierto que cuando tú tienes una deducción relevante y una deducción pues que la generas anualmente, y yo creo que las situaciones en las que tú estás apuntando, aquellos emprendedores con ideas magníficas, generadores de I+D con inversión, que requieren de financiación y no están ganando dinero con ese negocio. Ese es el caso ejemplo para aproximarse a ese emprendedor y ayudarle a financiarse mediante esta técnica. ¿Vale? Vale. ¿Esto qué ocurre? Que además de tener una estructuración legal y tributaria correcta para minimizar el riesgo que pudiera tener. Que puede ser a través de informes motivados, es decir. Correcto, es decir, perfecto. Y necesita un contrato adecuado entre la IE, entre el inversor, el generador de I+D, etcétera. Además de eso, es muy importante el tener calculado cuánta financiación requiere, qué va a ocurrir con ese I+D, es decir, es un ejercicio que no solo simplemente, que no es calcular como ocurre en el Patent Box un número por otro, sino que requiere un esfuerzo, ¿vale? Por eso, pero ahí yo creo que el ejercicio es muy importante porque al final lo que estoy apuntando del tema legal, el estructurarlo fiscalmente, pues está en manos de los abogados. Es muy importante encontrar a aquel emprendedor que tenga esa situación y encontrar a los contribuyentes que quieran invertir en este producto. Es decir, necesitan las dos patas, aquel que está en una posición de pagar impuestos a Hacienda y mediante la inversión en esta estructura pues obtiene una rentabilidad, que para ellos es una rentabilidad como la de un activo financiero. Yo no quiero ser, porque además es un caso muy concreto, pero que de verdad se me está dando con empresas, por eso, porque estoy con empresas más pequeñas y empresas más grandes. Unas hacen mucha I+D y otras pueden aprovechar esa I+D. Entonces, el tener las dos patas, imagínate que las tiene. A mí la duda es, da igual que sean de distintas autonomías, porque yo... Absolutamente, absolutamente. ¿Sí? Vale, incluso pueden ser personas físicas, es decir, el inversor, la pata inversora puede ser hasta una persona física que en tema de rentabilidad puede ser súper interesante. Aquella persona física que esté tributando una tasa alta en la base general y logre entrar en este tipo de estructuras, pues ese incentivo fiscal lo maximiza. Es decir, no hay distinción de autonomía, es una cuestión nacional. Genial. Eso sí, inversores extranjeros no, eso sí que es importante. El inversor extranjero no puede monetizar, no aprovecha este incentivo, ¿vale? Vale, pues genial, pues resuelta la duda, porque ya digo, es verdad que hay mucho miedo en todo lo que es deducciones fiscales y cuando estás hablando de I+D+, creo que casi más le hace un plus. No, ¿vale? Y yo lo que veo es qué ocurre con la deducción de I+D, ya si quieres cortamos por no monopolizar la conversación, pero ¿qué ocurre con la deducción de I+D? Pues que la deducción de I+D requiere un esfuerzo. Lo que tú apuntabas, pues certificaciones, informes motivados, etcétera. Y salvo que tú le veas un aprovechamiento inmediato, pues no inviertes. Entonces, nos encontramos con emprendedores y startups que tienen un desarrollo I+D bestial, que podrían aprovechar esa deducción, pero no les interesa porque no se aprovecha en su factura fiscal. Claro, Alberto, es que en mi factura es cero, no voy a aprovecharla. Y ahí está el paso adicional, que existe una forma para aprovecharse incluso estando en esa situación. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Todas las dudas resueltas. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Alberto, Raquel, por la pregunta también. Pregunta rápida y intuyo un poquito de miedo ahí. Las startups, al principio, sobre todo, lo que tienen es como una montaña rusa,
de beneficios, pérdidas, beneficios, pérdidas, en los tres primeros años. Claro, la pregunta que te hacen, ¿hay que declarar concurso de acreedores, de acreedores en esa etapa, ¿no? Cuando de pérdidas? Vamos a ver, el concurso de acreedores al final hay que presentarlo cuando la sociedad está en situación de insolvencia. Es decir, tú puedes tener pérdida, pero tener, digamos, liquidez para pagar a tus acreedores, ¿vale? Con lo cual, oye, si es una compañía que a lo mejor tiene un pequeño bache, pero tiene fondos para pagar, pues en principio no tendría obligación. Aparte, la insolvencia tiene que ser una insolvencia generalizada, es decir, que durante un determinado periodo de tiempo pues no se tenga liquidez para pagar. Con lo cual, pues lo que tendrá que hacer esa startup es pues, buscar financiación o ajustar los gastos para intentar o renegociar las deudas, es decir, si a lo mejor está en una situación que, oye, pues resulta que tengo que acelerar un pago dentro de un mes, pero sé que los ingresos para pagar esa deuda va a estar dentro de 3 meses, pues lo que tienes que hacer es renegociar con tus acreedores para pedirle un mayor plazo y poder afrontar los pagos. Si está claro que aún así, si ni siquiera con esa renegociación se puede pagar las deudas y la sociedad tiene, digamos, una insolvencia generalizada, pues tendría la obligación de presentar concurso. De acuerdo, gracias. Bueno, esta es una pregunta un poquito más para vosotros. Y la hago yo personalmente. Normalmente yo me estoy encontrando muchísimos grupos de emprendedores, gente que comienza con su empresa y le tienen mucho miedo a la hora de acercarse a un despacho de abogados. Mucho miedo por los costes, porque al final me van a introducir por un sitio, me van a encorsetar, me van a llevar a un sitio que yo no quiero, me van a meter en la legalidad y yo ahora lo que quiero es flexibilidad, prefiero arriesgarme a que me vayan metiendo miedo. ¿Qué le diríais a esa gente que luego se encuentra con los problemas? Y es que por no haberlo cogido a tiempo, un asesoramiento legal, pues luego se encuentran con unos batiburrillos tremendos, ¿no? Y han entregado participaciones a quien no debe, se han juntado muchos socios que luego uno no participa, pero ahora se queda con participaciones. ¿Qué le diríais vosotros? Bueno, yo creo que es fundamental estar asesorado, sobre todo cuando ya te estás planteando, pues eso, montar una sociedad con otros socios. Es decir, si tú estás como empresario individual montando el negocio, tal, pues ya a lo mejor al principio quizás pues puedes tirar para adelante, ¿no? Pero ya cuando la cosa empieza a complicarse, ¿no? De dar entrada a otros socios, si ya tienes activos, por ejemplo, patentes o marcas, ¿no? Que hay que registrar, es decir, o sea, es interesante hacer las cosas bien porque luego cuando llega un inversor, lo primero que va a hacer antes de invertir es ver cómo tiene jurídicamente tu empresa, ¿no? Y si aquello es un desastre, aunque el negocio pueda ser muy interesante, pues o no entra o si entra te va a rebajar, por así decirlo, la valoración de tu empresa sustancialmente, porque ahí probablemente hay unas contingencias que tendrá que cubrir. Con lo cual, hombre, yo creo que hay que darle valor a ese tema y hacer las cosas pues lo mejor posible dentro de que hay que, digamos, poner al nivel del negocio en el momento en que esté en cada momento, ¿no? David, me encanta tu comentario. Además, sí. Yo siempre utilizo esta reflexión. Es como el que está muy enfermo en casa y le dice a la esposa, no quiero ir al médico por si me dice que estoy malo. Es decir, yo creo que nos equivocamos gravemente si creemos que yendo al abogado nuestros problemas salen y sin ir al abogado pues nuestros problemas se esconden, todo lo contrario. Yo creo que lo más importante en el mundo profesional y empresarial es conocer, tener la fotografía completa. Tener la fotografía completa me refiero a tomar decisiones fundadas y con conocimiento. Y eso, el acercarte a un buen abogado no significa encorsetarte, no significa que te vaya a obligar a hacer una cosa u otra, sino que significa que te va a dar los conocimientos para tomar una decisión. Entonces, yo cuando me encuentro emprendedores pues que están en una situación muy embrionaria y claro, les cuesta
para pagar los impuestos, algunas veces, en algunas ocasiones, he visto problemas absolutamente fáciles de corregir en un momento inicial y que se van convirtiendo en una bola de nieve que llega al final a ser casi el final de la empresa, por no haberlo gestionado a tiempo. Entonces, cuanto antes estés en manos de una persona que te pueda orientar y que te ayude a ver la realidad, yo creo que es mejor, vamos. De acuerdo. Y bueno, ya para terminar, que ya estamos llegando al final, yo le preguntaría a Pablo, puesto que al final las startups es un cúmulo de gente que se reúne, muy impetuosa, muy trabajadora, que saca provecho, ¿no? Que sacan provecho de su conocimiento, de sus ganas de trabajar. Dentro de las relaciones laborales, ¿qué consejos les darías tú a ellos? Porque al final creo que muchos de los problemas tienen origen en esa relación, ¿no? En esa relación laboral. ¿Qué consejo le darías tú a esas startups, jóvenes sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, el mejor consejo que se puede dar es que no tengamos miedo, ¿no? A la hora de dar el salto a ese rango laboral. Si tenemos que contratar gente, pues eso es la mejor noticia que podemos tener. Y hay que contar con un buen compañero. En este caso, pues hay que contar con medios suficientes para dar y cursar bien las altas, las bajas, elegir correctamente la modalidad del contrato de trabajo. Y aunque todo el mundo dirá que al principio, por lo mejor, ¿no? Para evitar riesgo y todo esto, tener contratos temporales, ¿no? Y tendréis pues vuestro contrato eventual o los contratos por obra y demás. No nos engañemos, ¿vale? Es decir, la forma más eficiente de contratar son contratos indefinidos con un periodo de prueba largo. Creedme, no hay ninguna diferencia, os lo digo, ninguna entre un contrato temporal de 6 meses, que al final el que te hacen en cualquier lado y tal, y un contrato indefinido con un periodo de prueba de 6 meses. Es exactamente lo mismo. El contrato se puede terminar en cualquier momento con el periodo de prueba, ¿no? Y al final no merece la pena entrar en la batalla y en la pelea de los contratos temporales, que es, tener un contrato temporal es lo que llama a la inspección a la empresa, porque los inspectores lo que hacen es investigar diariamente si los contratos eventuales están bien hechos, ¿no? Nadie investiga los contratos indefinidos, porque no hay nada que investigar. Y si pones un buen periodo de prueba y funcionas bien con el periodo de prueba, pues no hay, ya yo digo que no hay ningún tipo de problema. Entonces, yo siempre asesoramos a varias startups y nunca he aconsejado ni que se basen en modelos de temporales, ni contratos de formación, ni contratos por obra. Se diseña un buen contrato indefinido con un buen paquete de cláusulas adaptadas al negocio y un periodo de prueba potente y es perfecto. Y no tienen ningún tipo de riesgo y puedes dormir perfectamente tranquilo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Beatriz, tú has comenzado la jornada. Te voy a dejar a ti la frase final, pero permíteme solamente una cosilla para los demás, ¿no? La próxima jornada hablaremos sobre emprendimiento para influencers, que es un modelo de negocio también, que contamos con la presencia de todos los que nos siguen en redes y demás. Y Beatriz, te dejo la palabra para que despidas la jornada y nada, oye, desearos muchísimas gracias y muchísimo éxito en vuestro desempeño, ¿vale? Cuéntanos. Nada, David, darte las gracias a ti y gracias a todos los participantes por haber estado aquí hoy y nada, desearos mucha suerte y para lo que necesitéis, pues aquí estamos, ¿eh? De acuerdo. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.